conceptos en la filosofía, en la historia y en el arte, que fueron muy importantes de la edad moderna hasta la contemporánea y actual. El innatismo es una doctrina filosófica y psicológica que sostiene que algunas ideas, conocimientos o estructuras mentales son innatas, es decir, nacen con el individuo y no son adquiridas a través de la experiencia. En esencia afirma que ciertas habilidades o conocimientos son inherentes a la naturaleza humana y no aprendidos. Claro, el innatismo, las ideas innatas son aquellas que no se ven a través del mundo de la experiencia, de los sentidos. Entonces eso nace de nosotros mismos, no que ya vengan adquiridas del mundo de la experiencia o la realidad. Y es verdad que luego puede haber ciertas habilidades o conocimientos que son inherentes a la naturaleza humana y no aprendidos. Eso es claro, algo que no se ve, por ejemplo, el alma o Dios o el ser superior, por ejemplo, eso que sería lo mismo, que son conceptos que no se ven a través de los sentidos. Solo ya el empirismo, el racionalismo, te lo voy a explicar, son totalmente el empirismo opuesto a esta idea innata. Y el término inherente en filosofía es característica o propiedad que es inseparable y esencial a la naturaleza de algo. No puede existir por separado de ese algo y esté intrínsecamente unido. Un término, bueno, pues algo que está cercano, cerca de eso que no se puede separar. Mm, Sería como algo que viene de la naturaleza de algo que en realidad no se puede ver, que puede ser, sea el ejemplo del alma, porque el alma es algo que es un término inherente, porque está dentro del ser humano, por ejemplo, de cualquier ser vivo, y eso no se puede separar de la propia persona, o por ejemplo la mente tampoco, es decir, las ideas tampoco se puede separar, porque la mente y el mundo físico es totalmente diferente. En realidad lo que tenemos en la mente, lo que pensamos es una cosa y a lo mejor lo que realizamos en la vida real se puede ver de otra manera. De ahí que el innatismo, las ideas innatas son cosas que provienen de la propia conciencia y el término inherente es algo que no se puede separar de ese ser, sea el ser humano o cualquier ser vivo. El clasicismo se refiere a un movimiento cultural y artístico que se inspira en los ideales y formas de la antigüedad clásica, Grecia y Roma, o de la cultura greco-romana o greco-latina. En música se situó entre el barroco y el romanticismo, abarcando aproximadamente pues, entre 1750 hasta 1820. Este periodo se caracteriza por la búsqueda de la armonía, el equilibrio, la claridad y la sencillez en la expresión artística. Es decir, el clasicismo en sí es algo muy sencillo porque son conceptos de armonía, equilibrio, claridad, sencillez en torno al ámbito artístico. Pero vamos, que el clasicismo lo que intenta es recuperar la cultura grecolatina que sería de la antigüedad clásica, tanto de Grecia como de Roma. El neoclasicismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió en el siglo XVIII, caracterizado por un retorno a los ideales estéticos y las formas de la antigüedad clásica greco-romana, con relación al barroco, que ahora voy a explicarlo, y también al rococó, con otros términos. Y este movimiento neoclasicismo se desarrolló en un contexto de auge de la Ilustración, o que perteneció al periodo de la Ilustración, promoviendo la razón, el orden, la claridad, y se manifestó en diversas disciplinas, incluyendo la literatura, la arquitectura y la pintura. Hay que decir que el neoclasicismo es casi como el clasicismo, recuperar ideales. Lo que pasa es que el neoclasicismo surgió en el siglo XVIII, tras el rococó, en la segunda mitad del siglo XVIII, y fue pues ese movimiento que vino unido al periodo de la Ilustración, al siglo de las luces, con nuevos términos, en la razón, el orden, la claridad, y se manifestó pues, en las disciplinas artísticas. El rococó fue un estilo artístico y decorativo que surgió en Francia durante el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, como reacción al barroco, y se caracterizó por su ornamentación exuberante, colores pastel, formas curvilíneas y temas inspirados en la naturaleza, el amor y la vida cotidiana, especialmente en ambientes cortesanos y aristocráticos. El rococó fue casi un nuevo eh, esquema más o menos, o una nueva forma artística que llevó a cabo bueno, pues como reacción al barroco, como surgió luego con el neoclasicismo, que fue después, porque el neoclasicismo surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. El rococó fue en la primera, y ambos fueron como reacción al barroco primero al rococó y el neoclasicismo a ambos, al rococó y al barroco.
Y claro, ¿qué se utilizó? La ornamentación exuberante. Mucha decoración, colores pastel, formas curvilíneas, temas inspirados en la naturaleza, el amor y la vida cotidiana. Y sobre todo más en ambientes cortesanos y aristocráticos. Era más lo que se utilizó. Y bueno, pues fue casi pues una continuación de lo que surgió dentro de la ilustración, aunque en realidad quien estuvo más cercano a la ilustración fue, como he dicho anteriormente, el neoclasicismo. El Renacimiento fue un periodo de gran transformación cultural en Europa, que se extendió desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, marcando la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este movimiento se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica, un greco-romana, un énfasis en el humanismo y un florecimiento en las artes, la literatura y la ciencia. El Renacimiento es una ruptura totalmente con el periodo medieval y es recuperar las tradiciones greco-romanas o grecolatinas de la Edad Antigua. Porque ya, esto lo explico en la Edad Media, quien estaba en el punto central era Dios. A partir del Renacimiento y el humanismo, quien es el punto central es el ser humano. Ya Dios ya no es tan importante para el Renacimiento. Y primeramente, el Renacimiento fue casi un cambio y una recuperación de los valores tradicionales occidentales. Y bueno, tuvo gran repercusión en Europa, en España. Por ejemplo, Luis Vives es un ejemplo de humanista español. Luego hay otros como Erasmo o Tomás Moro, o otros tantos que fueron tan importantes en el periodo del Renacimiento. El barroco fue un periodo artístico y cultural que floreció en Europa y también en Iberoamérica entre los siglos XVII y XVIII, caracterizado por su exuberancia, dramatismo y ornamentación, en contraste con el clasicismo del Renacimiento. El término barroco proviene del portugués, que significa perla irregular y originalmente tenía connotación negativa, pero luego se adoptó para describir este estilo artístico. El barroco es toda la continuación, lo que pasa es que la gran diferencia es la exuberancia, dramatismo, ornamentación con respecto al Renacimiento. Su origen del nombre es perla irregular, que es portugués y que tenía connotaciones negativas, es verdad, pero luego se adoptó para describir este estilo artístico. Por ejemplo, Bernini y Velázquez fueron del barroco, Miguel Ángel o Donatello pertenecieron al Renacimiento. Y bueno, tantos otros artistas que dejaron huella, pues, por ejemplo, en la literatura del siglo de oro, empezando por Cervantes y terminando por Calderón de la Barca y hablando de Góngora, Quevedo, Lope de Vega, fueron la máxima expresión cultural y artística dentro de la literatura, junto con Velázquez y otros tantos, dentro de la cultura española. Dentro de la ilustración en el periodo artístico aparecieron dos conceptos. El rococó primero, que fue en la primera mitad del siglo XVIII, y el neoclasicismo. Y la ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que surgió en Europa en el siglo XVIII y también se le conoció como el siglo de las luces. Se caracterizó por confianza en la razón y el progreso humano como motores para transformar la sociedad y superar la ignorancia y la superstición. A partir de ahí ya pasó ya con el Renacimiento. Si en la Edad Media se dio el punto central era Dios, en el humanismo, el Renacimiento, el Barroco ya Dios queda un pelín más apartado y el ser humano es el principal punto central. En la Ilustración ya lo que se quiere es poner al ser humano por encima de todo y dar mayor importancia a la razón, al progreso humano, que son los dos motores principales para que haya una transformación dentro de la sociedad y que se superen pues, ciertos conceptos como la ignorancia, la superstición. Es decir, todavía había monarquías absolutistas en la gran mayoría de los países europeos, salvo el ejemplo de las Provincias Unidas o la monarquía parlamentaria británica, Gran Bretaña, que es verdad que muchos monarcas intentaron asimilar en la monarquía absoluta en Gran Bretaña, pero no lo consiguieron. Y solo esos dos ejemplos eran de monarquías parlamentarias no constitucionales. El resto eran monarquías y alguna república que existía, que fue la Provincias Unidas, pues que eran parlamentarias las dos, que el resto eran monarquías autoritarias, absolutistas. Y luego la religión tenía un gran poder por el apoyo de las propias monarquías europeas. El prerromanticismo fue un movimiento literario y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, como una transición hacia el romanticismo, rechazando las normas del neoclasicismo y de la Ilustración.
porque se caracteriza por la exaltación del sentimiento, la naturaleza, lo individual, lo exótico y lo misterioso, a menudo con tonos melancólicos y lúgubres. El prerromanticismo es lo anterior del romanticismo, que es justo ya al final del periodo de la Ilustración, en la cual, bueno, pues rechaza todas las teorías y todos los conceptos ilustrados del neoclasicismo, que es de la segunda mitad del siglo XVIII, y que lo que da mayor énfasis a los sentimientos, a la naturaleza, a lo individual, a lo exótico, a lo misterioso, con tonos melancólicos y lúgubres. Y uno de los poetas, como por ejemplo fue Thomas Gray, fue poeta británico, estudió en Eton y Cambridge, donde entabló una amistad duradera con Horace Walpole, a quien acompañó en sus viajes en Italia y Francia en 1739. Pasó la mayor parte de su vida estudiando los clásicos, arqueología y ciencias naturales. Y una de las obras que le valió la fama fue Elegía escrita en un cementerio rural de 1751. Y luego hay muchos más ejemplos. Eh, Rousseau, que aunque Rousseau está dentro del mundo de la Ilustración, junto con Diderot, D'Alembert, Voltaire y Montesquieu, Rousseau fue justo la transición entre el final de la Ilustración y el comienzo del prerromanticismo. O Goethe también, aunque todo el mundo siempre se ha dicho que Goethe está dentro del romanticismo. Bueno, pues Goethe fue el precursor del romanticismo. Prerromántico fue Goethe. O Jovellanos también, o otros tantos incluso que estuvieron, bueno, pues en el ámbito del prerromanticismo, que fue justo el comienzo ya de un periodo de cambio en el siglo XIX totalmente opuesto a la Ilustración. Y el romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Se caracterizó por una reacción contra la razón y el equilibrio del periodo anterior, que fue el neoclasicismo y la Ilustración, dando prioridad a los sentimientos, la imaginación, la individualidad y la recuperación de la Edad Media, es decir, los periodos medievales. Porque el romanticismo al final lo que dio mayor importancia es sentimientos, imaginación e individualidad y recuperar los tiempos del pasado. Figuras importantes en España hay tantas: Larras, Bronceda, el Duque de Rivas, Lord Byron, Víctor Hugo y otros tantos que fueron importantísimos en el ámbito del periodo del romanticismo español, europeo y dentro de la cultura occidental. El postromanticismo fue un movimiento cultural, estético e intelectual que surgió después y a partir del romanticismo, principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque se prolongó hasta el siglo XX. Busca conciliar y superar a la vez las características del romanticismo y del realismo. El posromanticismo al final es un periodo que surge pues, tras el romanticismo. Y lo que busco al final, este periodo, lo que busca es conciliar, superar todas las características tanto primero del romanticismo como del siguiente periodo, que es de la segunda mitad del siglo XIX, como fue el realismo. El realismo fue un movimiento que surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. En el texto del arte y la literatura se refiere a un movimiento que busca representar la realidad de manera objetiva y fiel, mostrando la vida cotidiana y los problemas sociales de la época sin idealizaciones. Totalmente opuesto a lo que es o lo que fue en su momento el romanticismo. En lugar de centrarse en temas heroicos, fantásticos, como los que hablaba el romanticismo, el realismo se centra más, se centró o se enfoca en lo mundano y lo contemporáneo. Por ejemplo, el romanticismo ha habido la Espronceda o el posromanticismo, podría yo nombrar a Beckett, que es un posromántico, o incluso también a Rosalía de Castro. Y dentro del realismo, pues los más conocidos son Galdós, Clarín y también nombra a Emilia Pardo Bazán, porque Emilia Pardo Bazán fue una de las escritoras más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en España. Y luego otros tantos dentro del mundo europeo y occidental. El nacionalismo es una corriente filosófica que se originó en la Edad Moderna, principalmente entre los siglos XVII y XVIII, y que defiende la razón como la principal fuente de conocimiento. Los racionalistas creen que la verdad puede ser descubierta a través del pensamiento lógico y deductivo, utilizando la razón como herramienta principal, a menudo en contraste con el empirismo, que prioriza la experiencia sensorial. El racionalismo lo que da mayor importancia es a la razón, a, a las ideas innatas, a la mente, a lo que es deductivo, lo que se deduce, lo que es lógico. Y de ahí que la razón para el racionalismo sea lo más importante en contraposición de lo que es el empirismo. El empirismo lo que prioriza es la experiencia sensorial, lo que piensas a través de los sentidos, lo que tocas, lo que observas, sí, eso. Y el racionalismo es, aparte de utilizar la razón
o de los sentidos, se utiliza ya la mente y puedes a lo mejor surgirte una idea en tu mente que a lo mejor no la puedes ver a través de los sentidos. De ahí que sean totalmente opuestos dentro del pensamiento filosófico. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que la experiencia es la base fundamental del conocimiento. Los empiristas argumentan que no existen ideas innatas y que todo nuestro conocimiento proviene de la percepción sensorial y la experiencia directa del mundo. Consideran que la mente es una tabla rasa o tabla rasa, que se va llenando con las impresiones y experiencias a medida que vivimos. La mente para los empiristas es una tabla rasa, que quiere decir que todo lo que tienes, las impresiones, las experiencias que vives, y el empirismo en sí es un punto principal, a diferencia del racionalismo, que es la razón, es la base experimental. Todo lo que vemos a través del mundo sensible o el mundo de los sentidos. Y toda esa experiencia la vamos recabando a través de la información en nuestra mente y la vamos recopilando y describiendo o llevando a cabo en nuestras experiencias. Y el racionalismo es dar mayor importancia al mundo de la razón y no hace falta a lo mejor, es verdad que el racionalismo también utiliza, sí, el mundo de los sentidos, pero el racionalismo lo que da prioridad es a la razón, lo que tenemos en la mente, nuestras ideas. El empirismo es, las ideas vienen de lo que se percibe, lo que se observa. El irracionalismo se refiere a corrientes de pensamiento que priorizan la voluntad, la intuición, los instintos y la experiencia vital sobre la razón como medio para comprender la realidad. En esencia, cuestiona la capacidad de la razón para alcanzar la verdad y sostiene que existen otras vías de conocimiento más válidas. El irracionalismo, al final, es una corriente que lo que da en lugares prioriza o va priorizando la voluntad, la intuición, los instintos, la experiencia vital, por encima incluso ya de la razón. Porque, claro, muchos de los filósofos irracionalistas lo que creen que si utilizas otros medios, por el objetivo de comprender la realidad. De ahí que al final muchos de ellos se cuestionen la capacidad de la razón para alcanzar la verdad y al final para ellos hay otras vías y creen que la razón no es la verdad, a lo mejor la que te puede alcanzar a esa verdad válida o correcta. Entonces, el irracionalismo busca otra corriente ya más. Da intuición, instintos y experiencia vital por encima del razonamiento para tener respuestas sobre la realidad. La literatura del absurdo es un género literario que explora el sinsentido de la existencia humana, a menudo a través de situaciones ilógicas, personajes excéntricos y diálogos repetitivos o sin sentido. Se caracteriza por cuestionar las convenciones sociales, la lógica y la racionalidad, buscando reflejar el propósito y significado de la vida. La literatura del absurdo es algo que no tiene sentido de la existencia humana. Sería así más o menos. Y lo que se busca son situaciones ilógicas, personajes excéntricos, diálogos repetitivos o que no tengan mucho sentido y que se cuestionan al final pues ciertos conceptos, las convenciones sociales, que lo voy a explicar ahora, la lógica, la racionalidad y lo que hacen ellos, los intelectuales de este concepto es buscar reflejar el propósito y el significado de la vida, decir qué es la vida, qué sentido, como el existencialismo, la existencia, los problemas de la vida y sobre todo más porque muchos de los artistas que escriben en este periodo dentro de la filosofía, de la literatura y de otros ámbitos artísticos, primero hay dos guerras mundiales, la pandemia y también la crisis. Y las convenciones sociales son reglas no escritas que regulan el comportamiento de una sociedad y estas normas a menudo estáticas establecen lo que se considera aceptable y apropiado en diversas situaciones sociales. No son leyes, pero su incumplimiento puede llevar a situaciones sociales como la desaparición y el ostracismo, es decir, que te echen, desaparezcas, porque el ostracismo es así, desterrarte, como sucedía en la Edad Antigua, en Grecia. La historia, disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Un historiador lo que se encarga, los historiadores, historiadoras, es narrar lo que ha sucedido en los diversos periodos históricos. El realismo filosófico es la postura que afirma que la realidad existe independientemente de la percepción o el conocimiento humano. La realidad es tal y como es para el realismo filosófico. En otras palabras, las cosas existen tal como independientemente de si alguien está pensando o experimentando. Está claro. El realismo filosófico se contrapone al idealismo, que sostiene que la realidad está intrínsecamente ligada a la mente o a la conciencia. El idealismo lo que da mayor importancia es a las ideas innatas, a la mente. El racionalismo es igual.
Pero es que el realismo filosófico lo que te dice es que la realidad es tal y como es, independientemente de lo que quieras, de la que percibas tú o la perciba cualquiera o el conocimiento que tengamos nosotros. Porque claro, tú puedes estar pensando y experimentando, pero es que la realidad va a seguir siendo lo que es decir, que no cambia. Así que con ello finalizo. Comentar que si os ha gustado este vídeo relacionado con conceptos en la historia, la filosofía y el arte, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que es historia y nos vemos en el próximo vídeo.